Ahora sí de informarnos en cuestiones de salud. Saben que con el lema "Una ecografía puede salvar tu vida" está culminando hoy viernes la semana del aneurisma de aorta. Vamos a darle la bienvenida a quienes nos acompañan en este segmento del programa. Es el doctor Alejandro Esperón, director de la Cátedra de Cirugía Vascular del Hospital de Clínicas. Y a su lado Raúl Iglesias, que viene a relatar su propia experiencia como testimonio. Doctor, una puesta a punto primero de lo que es el aneurisma específicamente de aorta. Bueno, el aneurisma de aorta consiste en la dilatación de un sector de la arteria principal, la aorta, por un debilitamiento de la pared que conduce a una formación de una especie de bolsa de dilatación que con el correr del tiempo, por el embate de la presión arterial, va creciendo. Y en el caso de determinados aneurismas que adquieren determinado tamaño, pueden llegar a romperse, que es el riesgo mayor, y con la consecuente hemorragia masiva del paciente. Ahí está. Cuando eso ocurre, estaría bueno poner las imágenes para que todos vean al aire, y no solo nosotros aquí en estudio. Cuando ocurre ese rompimiento, pregunta, ¿en qué porcentaje ocurre el rompimiento? Y una vez ocurrido, ¿en qué porcentaje, bueno, alguien puede salvarse Claro, de esa hemorragia tan masiva? O sea, el tener un aneurisma de aorta no es una condena de muerte o no es una condena que se va a romper. Puede haber una persona que tenga toda su vida un aneurisma de aorta y no se entera. Además, claro, es asintomático y ese es el tema, ¿no? Claro, el tema es que hay un porcentaje de pacientes que tienen un crecimiento progresivo, hay una relación entre el tamaño del aneurisma y el riesgo de rotura, y ese % de pacientes que llegan a romperse no lo tenemos bien establecido, pero cuando uno ve el tamaño del aneurisma puede estimarlo, eso sí. Cuanto mayor es el tamaño, más el riesgo. Y la ruptura, cuando se produce, los índices de muerte son bastante altos, son mayores del 70-80%, obviamente dependiendo de los países que esté, la posibilidad de tratamiento inmediato, pero aún tratados en las mejores manos, el porcentaje de fallecimiento cuando el aneurisma está roto es sumamente elevado. ¿Cuál es la prevalencia del aneurisma en la población uruguaya? Para ser concreto, en la población de más riesgo, que son los varones mayores de 60, 65 años, fundamentalmente fumadores o exfumadores, se estima en las poblaciones occidentales que el riesgo es alrededor de un 5%. O sea que cada 100 personas en esta condición de edad y de riesgos puede padecer un aneurisma de aorta. Cada 100, 5. Bien, vamos un poco al lema de la semana con el que se realizó la campaña. Decir que una ecografía puede salvar tu vida. Bueno, a ver, ¿cuál es el alcance real de esta expresión? Claro, el punto es que el aneurisma de aorta tiene, como tú mismo lo dijiste, una fase de crecimiento asintomático donde el enfermo puede no tener absolutamente ningún síntoma. De repente, si es un enfermo muy delgado, puede tocarse, pero si es un enfermo un poco obeso o algo, el tocarlo directamente se hace difícil. La forma más sencilla de identificar en la topografía más frecuente, o sea, en el abdomen, es una ecografía, una simple ecografía de abdomen que lleva 2, 3, 5 minutos, puede detectarlo y bueno, y a partir de ahí se desencadena toda una serie de estudios según la característica del aneurisma. Bien, sobre los estudios y fundamentalmente sobre el tratamiento vamos a estar hablando en instantes nada más. Primero vamos a saludar a Vero, así pueden todos participar desde casa. Cómo no, Victoria, muchas gracias. El saludo para ti y para todos. Hablando, como lo decías, del aneurisma de aorta, la pregunta para todos en casa es: ¿te hiciste alguna ecografía preventiva? Nos pueden contar enviando un SMS al 1212 con la palabra boca 1 por la opción sí y boca 2 por la opción no. También pueden enviarnos sus comentarios a nuestro mail estabocasmia@tele12.com, Twitter @estabocasmia12 y Facebook estabocasmia12. Si quieren además dejarnos algún comentario para leerlo en la pantalla, tienen que enviarnos un mensaje de texto con la palabra boca, dejan un espacio, nos cuentan y lo mandan al 1212. Raúl, bienvenido. A ver, ¿cómo es tu historia? Bueno, mi historia es algo de lo que contaba el doctor. Yo no sabía que tenía el aneurisma, por supuesto. Fue sin querer porque empecé con dolores, con problemas de espalda. Tenía síntomas, pero no me daba cuenta de qué se trataba. Hasta que al final un médico de medicina general me hizo hacer una ecografía para ver qué pasaba, si se trataba de columna o de qué. Lo cierto es que, bueno, esa ecografía fue la que detectó que se encontraba
un aneurisma de un tamaño bastante importante. O sea que llegaste al diagnóstico, pero ahí sí porque había síntomas. Seguro, sí. ¿Cuáles son en general? Él mencionó dolor abdominal, dolor de espalda, la zona lumbar. ¿Qué otra sintomatología puede aparecer? El aneurisma, en lo que llama la fase sintomática, el punto que dirige es el dolor. Lo que pasa es que es un dolor que se puede confundir con muchas cosas. O sea, puede confundirse con un dolor lumbar. Es más, en la situación del paciente, del caso de él, puede no haber sido el aneurisma el resultante. Luego, como él mismo dice, el aneurisma era grande y probablemente fuera el responsable. De hecho, después de tratado, él mejoró. Pero es el dolor fundamentalmente. Lo que pasa es que es muy difícil decirle a un paciente el tipo de dolor exacto porque no es como un cólico nefrítico o algo que es bastante... Pero es un dolor que puede abarcar ¿qué partes del cuerpo? El abdomen y generalmente vinculado a la parte posterior y muchas veces vinculado y se puede confundir con un cólico nefrítico o dolores lumbares porque son por la característica de la causa del dolor está debido a justamente el compromiso de estructuras neurológicas o estructuras vecinas que están en el sector posterior del abdomen por y eso por lo tanto compromete. repercuten allí. Ahí está. Entonces, diagnóstico en mano. Se detectó un aneurisma de un tamaño que... Porque la otra pregunta que sigue es, bueno, frente al diagnóstico de la presencia del aneurisma, ¿cuáles son los tratamientos posibles? ¿Es siempre cirugía o no? En tu caso, ¿cómo fue, Raúl? Bueno, quisiera agregar una cosita porque hay una cosa que me di cuenta después, es que cuando me agachaba, se nota que apretaba ese globo que estaba ahí, y yo sentía mareo, sentía que me mareaba. Y no me daba cuenta, pensaba que, qué sé yo, que era otra cosa, que era la cabeza, que era, no sé, que era la presión, pero no tenía ni la más mínima idea. Y después, bueno, comenzó todo el proceso de investigación, concurrí a clínica, me hacen una tomografía, allí me detectan mucho mejor todavía, con mucho más claridad y precisión las medidas, y me dicen de qué se trataba. Por supuesto que era fundamental, si bien yo había tenido primero el computador como lugar para informarme, que no me resultó bueno, por supuesto, porque me di un susto muy grande. Sí, hay que tener un cuidado, meterse en internet a buscar información. Sí. Que la lea, que la interprete. Totalmente. Me pegué un susto muy grande. Pero también seamos honestos, es nuestra primera reacción. ¿Sospechás que el médico no te está diciendo todo, entonces? Demora un especialista a veces. Claro. Además, entonces, si te dan para dentro de 3 semanas, vos no podés aguantar. Con suerte. Claro, la ansiedad. La ansiedad lo lleva a uno a tratar de informarse inmediatamente de qué es lo que se trata. Y como tiene eso a mano y con bastante información... Qué bueno que lo hayas dicho, porque de verdad se pasa mal momento. Mal momento, pero muy mal momento realmente, porque creo que me transformó la enfermedad en el doble de lo que... Sí, ya estabas haciendo el testamento, no estaba básicamente. Desahuciado, me sentía ya que estaba liquidado. Bueno, una vez que entré en clínica y me hicieron los exámenes, me dijeron, bueno, que era de mucho riesgo, que necesitaba una operación urgente y comenzó el proceso porque, bueno, tuve que recurrir al fondo de recursos y porque yo no contaba con la cantidad de la suma que hacía falta. Tuve el proceso primero el recurso de amparo, sí. Tuvo un proceso primero que lamentablemente hubo un pequeño desvío por un cambio que tuvo el ministerio que pensó que podía resolver sin necesidad de recurrir a la justicia, pero al final terminó en manos de la justicia con un abogado y el juez resolviendo en definitiva a favor mío y lo que me permitió que se me operara. O sea que pasaste por la cirugía. Sí, pasé por la cirugía y bueno, hoy por hoy estoy... sumamente contento y feliz porque evidentemente me ha cambiado la vida, ¿no? Totalmente. Bien. A ver, y esto se lo pregunto al médico, ¿en qué está hoy el tema de la posibilidad o el acceso realmente al tratamiento que requiere cada paciente frente a un diagnóstico de aneurisma, ¿no? Sí, porque los tiempos contrarreloj del aneurisma en sí mismo, contra los tiempos de la burocracia judicial y ministerial, ¿en qué estamos hoy? Sí, el punto es que el tratamiento del aneurisma hace unos 15 o 20 años tuvo un vuelco significativo. Antes había una forma de tratarlo que era la cirugía abierta convencional, donde uno abría el abdomen y hacía una serie de gestos en el interior y reparaba ese aneurisma. Eso obviamente es una cirugía que
se hizo durante muchos años, se va a seguir haciendo por un periodo interesante, porque no todos los enfermos se pueden resolver, por la otra forma, que es la forma más moderna, que es lo que se llama la endoprótesis aórtica, que implica un procedimiento mucho menos gravoso para la biología del paciente. Menos invasivo, digamos. Menos invasivo, por suerte, después de estos 20 años se ha demostrado que sus resultados son semejantes y con mucho menos complicaciones. Ahora, no es para todos los casos, porque lamentablemente por ahora quedan algunos casos. Depende de la anatomía, fundamentalmente, del aneurisma, de los accesos, o sea, de algunos factores técnicos, pero que la tecnología moderna cada vez va allanando y por lo tanto cada vez son más los casos que se pueden resolver por esta vía. Ahora, esa cirugía menos invasiva, sí, ¿no? Hay un stent mediante, sí, ¿no? Una endoprótesis, que es un stent forrado. Ahí va. ¿Lo puede llegar a cubrir el Fondo Nacional de Recursos? Claro, no, en este momento este procedimiento, como otros tantos, si ustedes vieron que estamos en debate con los medicamentos de alto costo, no están incluidos todavía en el Sistema Nacional Integrado de Salud, en lo que llaman la canasta de prestaciones o el Plan Integrado de Asistencia a la Salud. Pues son costosos, o sea, obviamente hay un costo social que hay que buscar la financiación, hay que lograrla. El problema, que es lo que decía, es que nosotros tuvimos una pequeña esperanza este año, cuando después de la ley presupuestal surgió la formación de comisiones en el Ministerio de Salud Pública, donde uno presentando documentación, justificación... Sea más fácil lograr. Claro. Pero el Ministerio ha entendido que este procedimiento que tiene que ser integrado a la canasta, bueno, como no está financiado, hay como un vacío. Entonces es lo que él decía, nosotros presentamos los informes al Ministerio, pero el Ministerio, bueno, no soy yo el más indicado en responder, porque tendría que ser alguna autoridad ministerial, contesta en cierta manera que eso se está estudiando y el enfermo cae en una espera y entonces se recurre al recurso de amparo para que el enfermo tenga un acceso, si el juez así lo entiende. Claro, ahora lo que no queda muy claro es un Ministerio de Salud Pública que invierte en una campaña que promueve la realización de la ecografía para evitar justamente que personas terminen en una cirugía o fallezcan directamente por una ruptura inesperada del aneurisma, que después, una vez que te diagnostican, no te cubre. Ojo que el Ministerio en este caso no es el que promueve la campaña. O sea, esta campaña tiene un origen en toda una movida que hay a nivel latinoamericano de hospitales universitarios, de ahí nosotros fuimos invitados y de ahí nosotros hemos hecho ese tensivo. Lo cual no quiere decir que el Ministerio esté opuesto a eso, ni mucho menos. A ver, para quitarle presión a nuestro ministerio, porque uno está del lado de la cirugía y dice, no puede ser que yo no acceda al dispositivo, lo cual es lógico y es algo que ya estamos hace 15 o 20 años esperando. Pero tiene sus costos, tiene sus razones, o sea, las políticas de salud no es que se puedan hacer libremente. El problema es que si uno lo mira en el mundo también hay una situación interesante con el aneurisma. Si uno mira en Estados Unidos lo que se invierte en grande investigación en el aneurisma es significativamente, inmensamente menor que lo que se invierte, por ejemplo, en cáncer de mama o en el SIDA. Y sin embargo, las muertes de aneurisma en el mundo son comparables, si no mayores, que las del SIDA y casi iguales que la del cáncer de mama, un poco menos. O sea, lo que voy, también es la atención como se presta. Lo que pasa es que como es una enfermedad que no necesariamente siempre hay que... Es distinto tener un cáncer de mama que hay que tratarlo sí o sí. El aneurisma... ¿Puedes convivir con él toda la vida? Claro, entonces hay todo un parámetro de seguimiento. Sí, y pero esos efectos estás diciendo que son a ese nivel, ¿no? Claro, entonces... Es una contradicción, por lo menos. Pero obvio, pero la salud yo creo que no es una línea. Depende incluso de la potencia que los que nos dedicamos a las patologías le pongamos. Exacto. Tenemos que hacer una pausa, ¿me permiten? ¿Sí? Bueno. Les recuerdo que volvieron las tiendas por departamentos a Uruguay, que el 18 de julio Paraguay Divino inauguró un edificio entero lleno de ideas para el hogar. 7 plantas divididas por departamento, por ejemplo, en planta baja encontrás todo lo que es bazar y decoración, en los pisos 1 y 2 livings, comedores y cocinas, en los pisos 3 y 4 colchones, dormitorios y placares, en el 5.º piso escritorios juveniles y dormitorios de bebé, y en el último piso está la colección patio y jardín. Y para festejar esta nueva sucursal llegan las tardes de descuentos. ¿De cuánto? Y yo digo que máximo 20%. 50. No, me estás mintiendo. 50% off en todos los productos de la tienda por departamentos. Solo del 18 al 22 de octubre, de 13 a 16 horas. No se la pierdan. Repito, 18 de julio y Paraguay.
Pausa y ya venimos.